Buenas tardes, bienvenidos a Detrás de la Arquitectura, su podcast donde platicamos cada semana con arquis chingones y nos van platicando su proceso para diseñar, su proceso para tener su despacho. Y bueno, hoy estoy muy contento de estar con Dani Bucio, una de las promesas de la arquitectura de Morelia, y pues me gusta mucho su trabajo y hoy nos va a platicar cómo ha logrado en tan poco tiempo tener estos proyectos tan bonitos y también fundamentados. Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos aquí en Gracias a ti por estudio. la invitación a este espacio, este proyecto tan padre, esta iniciativa tan padre que es tan necesaria dialogar, platicar de estos temas y pues no sé, muchas gracias. Gracias a ti. Platícanos un poquito de ti, de cómo empezaste, cómo decidiste estudiar arquitectura. Bueno, yo estudié en el TEC de Monterrey, aquí en Morelia. Ya te había platicado que al principio estudiaba piano, esa era mi primera opción, porque mi mamá fue concertista, entonces desde chiquita siempre tuvimos ese como hábito de tocar el piano, y después como que me interesé y dije, oye, pues lo voy a hacer, ¿no? Voy a estudiar piano, música, pero al final me ganó la presión. Pues la música a mí se me hace como pues, el arte más complicado, más, pues no sé, yo creo que los músicos son personas superdotadas, ¿no? O sea, transmitir a través de sonidos, yo creo que es un rollo. Entonces, ya después, desde chica, mi papá no era arquitecto, pero se dedicaba a recolectar trojes abandonadas y las reconstruía. De hecho, él hizo las trojes aquí en Morelia, el restaurante. Y mi casa era una troje de chiquita. Y creo que eso inconscientemente me marcó, porque mis papás en conjunto hacían la casa, hicieron la casa, la redecoraba mi mamá cada tanto. Y siempre usaban artesanías, no la pasábamos en los pueblos buscando las trojes abandonadas. Entonces creo que sí, inconscientemente eso como que me marcó y estuve en contacto con la arquitectura como más intuitiva. Más... Sí, como más ejecutando. Sí. Entonces ya después... cuando dejé el piano, mi segunda opción era arquitectura. Siempre fueron las dos. Sí. Y ya me metí a arquitectura, y pues, no sé, como que creo que me enamoré así de que al instante dije esto. Ya. Sí, qué padre. Así fue. Porque a algunos nos cuesta más o dudas sí, más, pero cuando das ese... Claro, pero creo que esto sí fue como más orgánico, la arquitectura para mí. La fui descubriendo poco a poco. Qué padre. ¿Y encuentras algo de la música en la arquitectura? Porque hay muchos que sí hablan de eso, que es como pues, arquitectura congelada y así. La verdad es que no, o sea, como que no lo relaciono así. Claro que lo relaciono con la sensibilidad y tal vez, pues no sé, con la fluidez de los espacios, pero la acústica, pero así como de que, la verdad de que yo... lo relaciono, no sé, con el piano, creo que no mucho. Pero la sensibilidad creo que tiene mucho que ver. Sí. Sí, es que ya hay muchos que dicen que es como de música congelada y así, pero yo a veces no soy tan romántico y no creo como que sea como tan así. Pero tú a lo mejor que viviste un poco las dos, quería ver como que... Pero no, creo que no, no lo relaciono mucho. Y entonces entras y luego ya, sí, arquitectura es lo que me gusta. Fue lo que sí me cachó así de primera. Claro que hay maestros que yo siempre hablo como de la arquitectura y de la escuela. De mi escuela no hablo mucho. Tuve 2 que 3 maestros que la verdad sí yo dije, estos son maestros, porque yo siempre he dicho que no hay peor maestro que el que no te inspire nada. Claro. Entonces, en la escuela, casi que yo fui... No quiero decir eso porque se escucha muy mal, pero yo me interesé más por fuera de la escuela a investigar arquitectos, movimientos, arte. Creo que el arte, cualquier tipo de arte que no sea arquitectura,
me alimenta demasiado. Y también, o sea, tengo una pareja que desde que yo estaba estudiando, pues estoy con esa pareja y él es su propio maestro, él sí es autodidacta. Entonces creo que de él aprendí mucho de que tienes que ser a veces tu propio maestro y tienes que autodisciplinarte y autocriticarte todo el tiempo y estar buscando en otras cosas que no necesariamente tiene que ser arquitectura, sino que música, pintura, escultura, o sea, creo que eso me sirvió bastante en la escuela, digo, en mi carrera. Y creo que es muy importante la escuela, o sea, el maestro es el responsable casi Sí. de la civilización de su ciudad, ¿no? Porque son los próximos arquitectos. Sí. Entonces yo cuando escucho que mis colaboradoras de repente me platican de sus maestros, yo digo, no es cierto que dijo eso, o sea, ¿por qué? Tiene que ser, siento que un maestro tiene que ser alguien súper responsable, y pues sí, o sea, sí fue mi carrera, fue muy padre, me encantó todo el proceso, pero te digo que tuve 2 o 3 maestros, que la verdad sí me alimentaban, ¿sabes? Sí, que se les dé la vocación luego, Sí, ¿no? sí. Puedo decir algunos que fue Luis Pérez, Rodrigo Barriga, que es arquitecto de aquí de Morelia también. Ay, sí se me va uno. Antonio Torres, ¿no? Antonio Torres me abrió el panorama de la arquitectura totalmente. O sea, no era la simple arquitectura que conocemos al principio de la carrera, ¿no? ¿Qué piensas? Y que traes como hasta preconcebida, ¿no? De Sí, este claro. espacio así. Sí, la arquitectura está en muchos lados y él me enseñó a abrir este panorama hacia la arquitectura más orgánica, de instalaciones, una arquitectura menos predecible, ¿no? Entonces eso, en mi escuela creo que eso fue muy valioso. Qué padre. Y yo creo que en ese sentido que comentas, creo que los arquis, a medida que vayamos, pues de cierta manera como consolidando nuestras carreras, de cierta manera tendríamos que buscar cómo poder transmitir ese conocimiento. Sí. Porque muchas veces, yo creo que en todas las escuelas pasa que no es el maestro con más vocación, sino es el que, pues, es la chamba que encontró, ¿no? Sí, A lo mejor suena un poquito feo decirlo, pero creo que sí es importante. Tú luego notabas cuando es el arqui que ha hecho las cosas bien en alguno de los ramos de la arquitectura y que tiene vocación para pasarlo. Sí, claro. Entonces, en algún punto creo que es como nuestra responsabilidad, de cierta manera, hacerlo. Sí, no, claro que sí. Sí. Pero bueno, y entonces sales y el proyectazo luego de la vida, esto se me hace padrísimo. Sí. Pero quiero que me platiques un poquito, ahorita no tanto del proyecto, pero de tú cómo te sentiste en ese momento de sales de la carrera y viene el proyecto pues de buen tamaño, con un buen cliente. ¿Tuviste alguna duda en algún momento o como toda esta seguridad que sentías desde el principio de la carrera te ayudó a...? No, creo que fue algo también muy orgánico. Y creo que yo tenía muchas ganas de hacer algo, la verdad, bueno, al principio que me dieron este proyecto, yo dije, no, pues sí, o sea, lo hago, o sea... Siempre decimos que sí a todo. Sí, o sea, de que sin problemas lo hago. Al principio empezó como que era una casa de campo, una cabaña de campo, ¿no? Cabaña. Chiquita. Entonces yo dije, no, pues sí, seguro. Y empecé con el diseño de la casa y ya la casa empezó a ser un poco más grande porque el cliente, o sea, necesitaba más programa. Y yo no sabía que me iban a dar la construcción porque al principio me dijeron, no, solo queremos tu diseño y que la va a construir un ingeniero. Y yo dije, no, pues ok, está bien. Pero después, en el proceso del diseño, porque fue muy íntimo y yo estaba sola, fue muy íntimo. O sea, yo le dediqué al diseño de ese proyecto muchísimos días, muchísimas noches, muchísimos llantos. Y con el cliente como que creamos una relación súper bonita. Y después
yo le dije, oye, ¿por qué no me dejas construirla? Y me dijo, no, pues sí, déjame platicarlo. Lo platicamos y ya te damos una respuesta. Es mi bebé, ya déjame Pero esto fue criarlo. que yo acababa de salir de la Sí. carrera, ¿no? O sea, yo sabía que iba a ser un reto. Yo sabía que iba a ser un reto, pero yo quería construir mi primer proyecto de buena Sí. escala. Porque ya había hecho diseños que los había vendido, pero eran puros diseños. Y ya, y me dieron la construcción y la verdad ni lo pensé, como que creo que muy intuitivo todo el asunto. O sea, no pensé en, oye, pero ¿cómo lo voy a construir yo, que voy empezando? No lo pensé. O sea, como que fue así de que lo quiero hacer, es que lo tengo que hacer, como que una necesidad Y lo voy haciendo como uno a la de vez. no quedarte sin hacer nada. Okay. Y eso es creo que lo que tienen mucho, alguien que se dedica a cualquier disciplina creativa es eso, ¿no? Creo que no dejar de crear, o sea, dejar de crear es como, es la necesidad Sí. de crear, ¿no? De estar De estar haciendo haciendo. algo. Uh-huh. Entonces, pues sí, así fue como, como hice mi primer proyecto. Yo siento que a veces hasta como que nos autosaboteamos los arquis y decimos, o sea, todavía ni lo has vendido y estás diciendo, pero ¿quién me va a hacer la cocina? O así, Sí. como pensando en, o sea, como es un montón de cosas, como que hasta te autosaboteas y dices, ay, pero ¿y esto qué? Y todavía ni siquiera estás en ese proceso, ¿no? Sí. Pero Entonces, yo no, creo que esa fue la clave y creo que más bien ahorita hago más eso. ya. Dudo más las cosas. Okay. Al principio era más inocente y más que yo decía, ay, sí se puede, todo se puede, ¿no? Ahorita ya la dudo más cosas. ¿Y ubicas por qué es eso? Pues porque te topas con muchas cosas en el camino, ¿no? Okay. Con muchos, pues sí, aunque suene cliché, pero muchos obstáculos. Y de eso, pues ya como que te ciscas, ¿no? Y ya de repente pones barreras que antes no tenías. La felicidad de la ignorancia al principio, ¿no? De no sé qué va a pasar. Sí, así fue. Pero sí, ya soy menos ignorante. No, inocente, vamos a ponerle, ignorante. Oye, y bueno, a mí es una casa que me encanta, ayer que le estaba viendo, desde la planta, desde la distribución, se ve como un análisis conceptual bien padre. Gracias. Y ya después, yo la conocí por ti la vez que nos reunimos, yo no te conocí a ti, tampoco conocí a tu arquitectura, y me llamó mucho la atención cómo estabas muy contenta de cómo habías podido incorporar en el proyecto, bueno, yo creo que desde el concepto lo tenías así pensado, y por lo que me platicas desde siempre, como todo este rollo artesanal y todo este rollo de los procesos y así, el cliente yo creo que desde el principio fue algo que le gustó, ¿no? Sí, de hecho, sí, como te digo, ellos querían una cabaña, ¿no? Pero yo les planteé esta propuesta de la reinterpretación de una cabaña y de utilizar materiales de la región, que como era pues era grande la casa, no podía ser yo una cabaña tan grande y creo que, pues no sé, estructuralmente el terreno tenía una pendiente súper pronunciada. Entonces, pues sí, ya busqué de que dije, no, pues esto tiene que ser de material y no tanto como de madera. Los procesos, creo que desde esa casa y siempre lo he hecho así, son muy experimentales, como todo es mucho de experimentar en obra, con los materiales, con las texturas y con las sombras y siempre estoy con los trabajadores viendo las posibilidades de todos los materiales, de los acomodos, y creo que desde ese proceso es como si algo muy manual, como muy, pues sí, como experimental, artesanal, estar ahí explorando el material, ¿no? Y así fue en Siragüen, así lo hicimos. Ahí fue de como capacitar a los trabajadores porque ellos pues me decían que nunca habían hecho así un acomodo de tabique o un pegado de piedra así con la junta oculta. Todo fue como
capacitación y Qué padre. exploración en obra. Y aprendizaje para todos. Para todos, para todos. Porque yo a veces de que, pues siempre estás aprendiendo del maestro, ¿no? Y del trabajador. Yo creo que siempre que construimos tenemos que vernos como lo que somos, ¿no? Como ellos son esenciales para nosotros, porque sin ellos no podríamos hacer arquitectura. Tener esa calidad de obra. Entonces yo siempre busco eso, ¿no? Como representar en los proyectos la calidad de mano de obra que tenemos en México, ¿no? Y la maestría que tienen los trabajadores de la construcción. Y pues sí, eso como que sí, no lo pensaba tanto al principio, Sí. pero ya cuando empezó el proceso de la obra, yo dije, o sea, sin estos cuates no soy nada, ¿ya Claro. sabes? Entonces ya después, de hecho tengo un álbum de fotografías de todos los trabajadores haciendo lo que Qué bonito. sí, y es como, sí es muy importante para mí, o sea, en mis proyectos siempre busco eso. Y te metiste al final hasta con cobre de Santa Clara para las Sí, cocinas y todo, ¿no? sí. Qué padre. Recubrimos la cocina de cobre, porque al principio la propuesta con el cobre era como muy tímida, yo creo, de mi parte. Yo decía, no, pues las cubiertas de cobre, y después dije, porque, o sea, pues hay que recubrir toda la cocina. Así eran nomás los vasitos al principio. No, pues hay que, porque pues es un material de verdad impactante. O sea, te da demasiadas posibilidades. Entonces no solo recubrimos la cocina, sino hicimos los lavabos de cobre, los chorros de agua de los lavabos, las tinas. ¿Y ahí fue porque cuando platicaste con los artesanos te diste cuenta que podías llegar a más o fue como que te No, fuiste sí. animando a hacer más? ¿O qué? No, platicando, fui al taller Ujú. y yo veía placas y cosas que todavía no estaban terminadas ni nada. Pero yo veía y yo decía, oye, pero pues con esto puedes hacer un chorro de cosas, ¿no? Y ya después platicando con ellos, oye, quiero recubrir la cocina completa, ¿se podrá? No, pues claro que sí, o sea, de que... Tú como medio con duda y es claro. Y fue así, o sea, fue una colaboración increíble con los artesanos de Santa Clara, que también tienen una disciplina y no sé, una ética de trabajo así impactante que yo decía, ay Dios. Entonces sí, de todo aprendes, ¿no? Y volvemos a la vocación, ¿no? También cuántas generaciones de transmitir bien el conocimiento, Sí, ¿no? sí. Qué padre. Oye, y ahorita que platicábamos, por lo que veo, por lo que entiendo contigo, muchas veces tu proyecto no está terminado nunca está terminado cuando lo entregas para obra, pero como que veo que contigo, como que a lo mejor dejas un poquito más de espacio como para la innovación, como para la pues, improvisación, digamos, en obra. ¿Lo haces así a propósito desde tu proceso de diseño o es algo? Pues desde el proceso, pues sí, yo creo que sí, como lo dices, nunca lo había pensado así, pero creo que cuando estoy diseñando, pues hago mucho esto de contarle al cliente como una historia o sea, no una historia, un recorrido, como una historia del recorrido de la casa. Ok. Tú cuando llegas, ¿qué es lo que sientes? O sea, de hecho, desde que un peatón pasa por la banqueta y ¿Cómo la vuelve a ve? ver la casa, Ok. ¿no? Creo que me enfoco mucho como en esto de los recorridos y de qué vas sintiendo, qué luz vas sintiendo, si la escala se va haciendo más grande, si chica, la textura la puedes tocar o la ves desde lejos y dices, ¿qué es eso? O sea, entonces creo que ya estando en la obra a mí se me hace muy difícil aterrizar todo, por ejemplo, en un programa digital. Se me hace más fácil aterrizar cosas, por ejemplo, en una maqueta que lo puedes palpar tal vez, pero ya estando en el espacio, en la obra, creo que sí muchas de las decisiones que tomo, bueno, no a nivel formal o volumétrico, claro que no, pero a nivel ya como de texturas, de acabados, de luces y sombras, los tomo más
ya en la obra. De yo prometí todo esto en mi historia, ahora cumplo. Sí, pero sí es eso, como que estar, no sé, en la obra en constante búsqueda de esto, De la sensación. de las sensaciones y de los recorridos, pues que sean más interesantes. Qué padre. Pero ese proyecto pues, fue un gran proyecto para empezar y yo creo que van a venir unos mucho mejores todavía, porque pues, como siempre esto es una carrera que apenas vamos empezando y Sí, que es sí. larguísima No, pues y sí. que todo es aprendizaje. Sería interesante platicar en unos años a ver cómo ves Casa Siragüen después de Ajá. toda tu evolución como Sí, arquitecta. sí, sí. Yo creo que es un buen inicio y bueno, te va a ir muy padre. ¿Tú tienes como un proceso de diseño ya como interno, como bien establecido o a lo mejor es algo que todavía estás como Mi evolucionando? proceso de diseño es muy, eh, como te digo, es súper íntimo. Tengo que estar sola. Me gusta mucho ver cosas, como te había platicado, no solo arquitectura, sino Ujú. ver muchas cosas. Cuando estoy en el proceso del diseño de un proyecto, mm, empiezo a bocetear, como todos, y, y sí, siempre regreso a lo mismo, pero siempre estoy haciendo recorridos en mi cabeza, recorridos y recorridos. Creo que ese es mi proceso, es algo como que a veces muy intuitivo. Ujú. Creo que mi arquitectura no es tan teórica, no, tal vez aplico conceptos, obviamente teóricos, pero es más intuitivo, creo. Ok. De algo que Este, sientes y quieres hacer sentir. sí, y claro que obviamente lo respaldo, si la teoría no, pues no estaríamos, Sí. no funcionarían las cosas, ¿no? Creo que está muy ligado esto, pues obviamente los conceptos básicos de la arquitectura pues en una construcción, ¿no? Si no, no sería funcional. Claro. Pero creo que sí es más intuición, más buscar recorridos, sensaciones, y creo que lo que yo pienso y lo que siempre he pensado de la arquitectura es que tiene que ser como una arquitectura más honesta. Eso habla de que es una arquitectura más honesta, ¿no? No hacer este escaparatismo del individualismo, ¿no? Como O de sea, pretender como cosas, ¿no? de pretender cosas. Eso creo que para mí es muy importante y es lo que busco en mi arquitectura. Regionalizarnos un poquito más, porque yo veo arquitectos, tal vez es válido Sí. para quien sea, pero que buscan ser algo más como un arquitecto europeo, un escandinavo, o sea, ¿sabes? Sí. Y creo que eso, o sea, la ciudad es como un escaparate, y todo lo que se vende y todo lo que se ve y toda la arquitectura que tú ves es como la personalidad de los citadinos. Ujú. Entonces a mí se me hace impactante como, no solo en esta ciudad, o sea, en nuestra ciudad, sino en muchas ciudades que vas, cómo está lleno de casas que la verdad, pues aparte de que no te dicen nada de México, pretenden otras cosas. Eso para mí es como muy importante en la arquitectura, como regionalizarnos un poco, no pretender ser algo que no somos. Ujú. Este, y pues sí, es eso, como creo que ser más honestos con lo que somos. Sí que al final la vivienda desde toda la vida ha sido algo como muy aspiracional. O sea, es un elemento de seguridad, Sí. como lo más íntimo, como dices, pero siempre ha sido como aspiracional, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablo un poco de estas casas que vemos ahora, hablo un poco de la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, qué tipo de valores tenemos, qué tipo de prioridades tenemos, ¿no? Y creo que ahí es donde la ciudad se ha desvirtuado un poco. Sí, 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 sí. Y entonces también un poco la intención de este podcast es encontrar estas pequeñas, pues como acupuntura de arquitectura que hay en la ciudad, Sí. que está opacada todavía por esta arquitectura como más del día a día, de la producción. Sí, es eso, ¿no? Entonces, Y es lo mismo de que, no sé, si me regreso a la venta de mis proyectos, la verdad, es ser honesta con el cliente, ¿no? Porque yo veo
cuánta gente está haciendo arquitectura por negocio. Y es eso, de transmitirle al cliente de que yo estoy haciendo la arquitectura porque amo la arquitectura. Tú lo harías gratis, ¿no? Pero pero hay que comer y hay que claro, pagar. claro, sí. Pero ves cómo está esta parte de la arquitectura por negocio y cómo se está llenando de fraccionamientos que son como estas barreras y divisiones de ciudad y de clases. Y fraccionamientos dentro del fraccionamiento. Sí, claro. Y es como estar seccionando y seccionando y seccionando la ciudad, ¿sabes? Sí. Y entre más te acercas, como dice la gente, que a la civilización, pero a mí no se me hace tan la civilización, ves este tipo de escaparates que te digo de la arquitectura que pretende y que no somos. Te alejas y te vas al bosque, te vas a los pueblos y te vas encontrando con arquitectura súper interesante que no pretende, solo es. Sí. Y se regresa como a lo esencial, ¿no? A la esencia de la arquitectura. Entonces creo que es eso, como lo que a mí me interesa. Comunicar, transmitir, hacer sentir padre. Sí. Y entonces, o sea, pues es que este proceso de una cabañita a la casa, que todo fue siendo como muy suave, como muy natural, y fue creciendo, y lo publicas. O sea, es tu primer proyecto y tu primer proyecto se publica. ¿Cómo fue para ti esa parte de pues, que se publica tu proyecto, tu obra, y pues ya no nada más algo a lo mejor tan íntimo, ya no nada más, ya no es tuyo, ¿no? O sea, bueno, sí es en cierta parte, pero ya mucha gente lo comparte. Fíjate que después, cuando se publicó esta casa, Siragüen, yo, pues la verdad, yo decía, pues qué padre, ¿no? Imagínate que se publicara la casa de Siragüen. Yo decía, no, pues está padrísimo. O sea, pues yo creo que es lo que quiere todo arquitecto, ¿no? Que la gente vea su trabajo, pero que le guste su trabajo. Sí, no, o sea, velo, pero si me vas a hacer cosas bonitas. Si me vas a criticar feo, no. Y creo que cuando salió y se publicó la casa, me dio mucha ansiedad. ¿Ah, sí? Sí, me dio mucha ansiedad porque yo decía, malamente decía y pensaba, entonces lo que voy a hacer después tiene que ser mejor que esto. Tiene que ser mejor, ¿no? Entonces me dio mucha ansiedad y fue un proceso muy padre al principio cuando me empezaban a decir y yo lo compartí y decía, no, pues, con gusto lo compartes. Wow. Pero sí está esa también parte de la ansiedad y de querer tener la valoración de las personas. Es como un poco... un camino sin fin. Para horrible, porque es horrible querer tener la valoración de la gente y que la gente te apruebe. Es horrible. Y creo que pues hacemos arquitectura pues para que lo apruebe, ¿no? El cliente o lo que sea. Pero como tú dices, ya cuando sale a la luz y que ya no es tan tuyo y tan íntimo, es eso lo que no me gusta, pero creo que eso me ha dado muchísimo trabajo. Pero esto de buscar la aprobación de la gente sí está gacho. Complicado. Sí, no. Oye, ¿no crees que eso es lo que a lo mejor como que es de los obstáculos que hablábamos ahorita? Sí. Que ya tú solita dices, ay, ahora tengo que... Sí, y es eso, como que pues voy empezando y tal vez, como dices, en muchos años después ya voy a decir, ay, no vale lo que diga la gente. Ya soy muy buena. No, pero es eso, yo creo que sí o sea, ahorita ya también no me importa mucho esa parte de la aprobación. No. Si tuviste esa seguridad desde saliendo de la carrera, vámonos con este proyecto, te llévale, pues yo creo que es algo que pues tú tienes que trabajar más en tus influencias, en tu seguridad, así más que en esperar. Y es que creo que como vivimos en un mundo que ahorita es tan mediático, las redes sociales, y ves cosas que crees que las necesitas y que necesitas esta aprobación y necesitas que tu casa esté en tal parte y en tal parte y en tal parte, y si no está dices, ¿por qué? Yo no conocía eso, o sea, yo no sabía que era eso. O sea,
yo estaba feliz cuando no sabía que era eso. Pero ahora que ya escucho o que me han dicho, oye, ¿y no te publicaron no sé dónde? Y yo, no, pero ¿por qué necesitas? O sea, Sí. ¿sabes? Eso es horrible. No, esa parte no me gusta. Okay. Pues ya acostúmbrate porque yo creo que viene más. Y luego de Santo Mate que también quedó súper bonito. ¿Cómo fue ese proceso de más bien aquí te encontraste con algo ya construido? Fue como, pues fue hasta como más como proyecto de interiorismo, ¿no? O como, ¿no? No, Bueno, yo tampoco ubico bien cómo estaba el estado actual. Sí, esa construcción era muy vieja, era de a mediados del siglo pasado, pero estaba como más en ruinas. Y creo que en los 90s fue que la reconstruyeron. Y a partir de los 90s tuvo varias remodelaciones, varias intervenciones. Cuando nos encontramos con esta casa y yo dije, obviamente tiene muchísimo potencial, sobre todo por el patio central, porque a nivel arquitectónico los espacios eran súper oscuros, los materiales, yo decía, había una viguería de madera que yo decía, está increíble la viguería de madera, pero sí está podrida, está pintada con pintura de aceite, o sea, fue una locura, ¿no? Como empezar a descubrir, porque picábamos los muros para volverlos a afinar y nos encontrábamos con que ya todo el aplanado se nos venía, instalaciones podridas. Fue todo un reto esa casa, porque cada vez, pues tú no, pues sí haces un diagnóstico, ¿no? De cómo está la construcción, pero no o sea, no te cae en la cabeza que de repente estábamos cambiando el piso del baño porque todos los pisos se cambiaron, picamos el piso del baño de las mujeres para levantarlo y nos dimos cuenta que pues no había firme. Entonces también una de esas cosas que dices, no solo es, pues son retos que tienes que solucionar rápido, pero pues en tu presupuesto pues ya iba bailando, ¿no? Entonces a la casa le hicimos mucho tratamiento de fachadas. Todos los vanos de las puertas casi todos los cambiamos. Había muchas arquerías muy extrañas. Entonces todos los vanos los tratamos de hacer como como unificar. Ok, casi como pasarle el borrador a todo lo que le sobraba. Y sí fue un proyecto también mucho de interiorismo, pero también mucho de rehabilitación, o sea, total de la casa. Eran dos casas que eran como las que las unía este patio central, que tenían el mismo estilo arquitectónico, todo. Y una casa de al lado que los clientes pues adquirieron para hacerla, ahí fue el estacionamiento, la cocina, y para hacer que estas tres se articularan, pues ya hicimos ese hueco que ya conoces de la barra de arriba, pues para unificar el proyecto. Qué padre. Y sí, estuvo muy interesante el proceso. Sí suena. Sí. Qué padre. Y bueno, pues estoy seguro que van a venir cosas muy padres y te voy a seguir yendo muy bien. Gracias. Y quería que nos platicaras un poquito, pues arquitectura todavía sigue siendo una carrera como muy de hombres. O sea, en el aspecto de, no de que tengamos que hacerlo hombres ni nada, sino más en el aspecto, por ejemplo, ocupacional. Cuando estás en obra y te toca enseñarle a los maestros y así. Y yo creo que tendría que haber muchas más mujeres, porque en muchas cosas ven las cosas diferente y tienen mucho más talento en muchas cosas. Pero ¿cómo te has encontrado tú en estos años de experiencia? ¿Cómo te has encontrado este tema de ser mujer y sobre todo en obra? Pues es lo que platiqué con Emilio Álvarez, que me invitó a
pues sí, como entrevista, pero fue como plática así de... y me preguntaba lo mismo y yo le decía que está esta cosa que yo le digo el esfuerzo doble, ¿no? Que siempre hablo de mi esfuerzo doble por ser mujer en arquitectura y más que me dedico también a la construcción de mis proyectos. Es este esfuerzo doble de generar un personaje que todos los días tienes que pensar qué te vas a poner para no verte tan, tal vez afeminada, porque ya sabes que está este pensamiento machista tan arraigado de que lo afeminado es débil. Entonces yo siempre todos los días tengo que hacer un personaje ficticio, porque yo no soy así, me he vuelto así, de hecho hay cosas que se han quedado conmigo de este personaje, me tengo que vestir diferente, tengo que hablar diferente, tengo que comportarme, moverme diferente en la obra, ¿no? Entonces es esta cosa que todavía duele, que es que me tengo que acoplar a un ambiente masculino, que pues obviamente no debería de ser así, ¿no? Pero yo soy la que se tiene que acoplar. Entonces, es eso, la verdad no he tenido, bueno, he tenido 2 que 3 experiencias con trabajadores que pues no, o sea, no piensan o no les cae en la cabeza que una mujer les dan instrucciones. les dé alguna instrucción, ¿no? Pero ahí en fuera he tenido mucha suerte en la obra con mis trabajadores. Obviamente ya tengo como una relación muy estrecha con los trabajadores que me ayudan. Pero sí es eso, que creo que es lo único que cala y que duele, esto de crear, pues sí, otra persona que Sí, yo no necesito cuidarme para ir a ninguna obra. Que no eres, ¿no? Y que no me puedo poner lo que yo me quiero poner hoy porque voy a ir a la obra. Y digo, claro, no. Entonces, pero sí, de ahí en fuera creo que he tenido muy buena experiencia en la construcción. Y tiene que ver, yo creo que un poco también cómo transmites tú las cosas, ¿no? O sea, sí. Desde este lenguaje que utilizas tú como de aprender, de ayudar, de todo eso también tiene que ver que sea más receptiva la gente hacia lo que les quieres decir, ¿no? Tal vez, pues sí, tal vez es eso, ¿no? Como, creo que así como tenemos que normalizar este tema de la mujer en puestos varoniles, entre comillas, tenemos que también normalizar este tema de que el arquitecto es equivalente, o sea, es igual de esencial que los trabajadores de la construcción que colaboran con nosotros. Entonces, sí, es también, como tú dices, es este trato y esta conciencia, porque también eso se tiene que hablar de que cómo es el trato hacia los trabajadores de la construcción. Yo he visto cosas cuando yo trabajaba en despachos que decía, yo no, o sea, no puedes hablarle así a una persona. Por necesidad tengan que aguantar tantas cosas, ¿no? Y hay arquitectos, constructores, ingenieros que no entienden ese concepto somos esenciales, o sea, todos somos esenciales en este proceso. Sí, en este proceso. Entonces, sin él tú no existes, o sea, se acabó, se acabó. Entonces, sí, es eso. Qué padre, Dani. Pues ya nada más para terminar las 3 preguntas que hago de cajón siempre. Recomiéndanos un libro, no tiene que ser, puede ser de arquitectura, no de arquitectura, de lo que sea, de arte, a lo mejor tú que estás tan influenciada por otros artes. Recomiéndanos un libro. Bueno, te recomiendo, siempre recomiendo Sí, está bien. El elogio de la sombra. Ok. Te puedo recomendar, bueno, el elogio de la sombra habla de estas, bueno, es también como ese tipo de recorridos que yo te platicaba, pero de la arquitectura regional japonesa. Okay. Su arquitectura tradicional, que creo que tiene mucho que ver
con nuestra arquitectura, la mexicana. Ujú. Habla de encontrar la belleza en la sombra y no en lo ostentoso, no en lo brillante, ya Ujú. sabes. Entonces, son este tipo de libros, es muy chiquito, que te dejan demasiado. Entonces, Sí. es eso. Te recomiendo, me acaban de regalar uno, que yo soy fanática de Carlos Carpa, pero sobre todo también de su trabajo en vidrio. Ujú. Entonces me lo acaban de regalar y no sabía que existía, pero yo me la pasaba buscando su trabajo y me regalaron un libro que está increíble. Es el trabajo de vidrio de Carlos Carpa, literal. Y también un libro que siempre acudo a ese libro es de Lina Bobardi por escrito. Ok. Son fragmentos de ella, o sea, de sus escritos, de sus clases, de sus conferencias. Tiene de todo, o sea, todos los capítulos un capítulo es de ciudad, otro de cultura, otro de la escuela, Pero como otro, contextos aleatorios. sí, aleatorios, pero habla de cosas Ok. súper interesantes. O sea, ella era no, o sea, una locura su cabeza. Demasiada sabiduría. Y yo digo, órale, qué increíble. Entonces, estos 3 libros. Esos tres suenan Sí. muy bien. Vamos a ponerlos ahí en la descripción, pues para leerlos. Sí. El otro es, ¿qué consejo le darías a la Dani de la carrera? Bueno, no es tan antigua la Dani de la carrera, pero pues no sé, a una Dani más joven, ¿qué consejo le darías? Mm, pues ese, ¿no? De ser honesta, no intentar ser algo más. Y pues sí, alimentarte constantemente de cosas que no necesariamente tienen que ser arquitectura y de no hacer mucho caso a comentarios de esto no se puede, esto es imposible, esto no se puede construir, porque creo que al final a eso nos dedicamos, ¿no? A buscar soluciones a lo que se vea lo más complicado, siempre estar buscando, investigando, alimentándonos para solucionar eso. Llevar un poquito al límite lo Sí, que... sí, exacto. Ok. Salirnos de la caja. Muy bien. Y la última pregunta, un arqui o arquis que ahorita sigas más, que recomiendes. O sea, Que recomiende sí, de actuales. sí, o que tú sigas más o que te influencien más a ti. Agustín Hernández, Javier Senosian, Lina Bobardi, Luis Can, Escarpa. Muy bien. Sí, esos podrían ser. Perfecto. Pues Dani, muchas gracias de verdad. No, Un gustazo que nos recibieras aquí en tu estudio. Gracias. Y bueno, que sigan llegando los éxitos. Y nada más compártenos dónde te puede seguir la gente, tus redes. Bueno, solo, pues yo creo que por Instagram. Ok. Daniela Besistos. Besistos. Muy bien. Perfecto. Yo soy Rodrigo IA y el Instagram del podcast es @detrás de la arquitectura. Y bueno, aquí nos estamos viendo. Dani, muchas gracias. Gracias.